Era una noche normal cuando encontré aquel sitio web. No recuerdo bien cómo llegué, pero cuando vi el título, The Holders, supe que tenía que saber más. Como amante de las leyendas urbanas y los relatos oscuros, sentí una extraña atracción por los relatos de posesión y objetos que, aparentemente, desataban horrores indescriptibles. El sitio era oscuro, con una estética descuidada y unas letras pequeñas que parpadeaban en la pantalla. Sin embargo, lo que más me llamó la atención fueron las historias, relatos que hablaban sobre los poseedores, objetos y seres tan antiguos y poderosos que su sola existencia parecía desafiar las leyes de la realidad. Recuerdo haber leído sobre el primer holder y cómo, al encontrar el objeto que se les había asignado, se desataban horrores indescriptibles, casi como si el universo mismo intentara ocultarlos de nuestra vista. La regla era clara: no se debía buscar a estos poseedores, ni los objetos que poseían, pero yo no pude evitarlo. Mi mente curiosa y escéptica me impulsaba a seguir leyendo. Nadie debería encontrar estos objetos, según las leyendas. Pero, ¿qué pasaría si alguien lo hacía? Al principio pensé que era solo una leyenda más, un relato creado para causar miedo y morbo. Pero, a medida que avanzaba, un sentimiento extraño comenzó a invadirme. Algo en mi interior me susurraba que era demasiado tarde para detenerme. La historia hablaba de un objeto en particular, el círculo de sangre, que se encontraba en un lugar olvidado, escondido en las profundidades de la ciudad. Se decía que aquel que lo tocara estaría condenado a recorrer un largo camino lleno de horrores, enfrentándose a diferentes poseedores, uno por uno, hasta que llegara a la verdad que todos temían. La leyenda decía que, al final del viaje, el poseedor sería testigo de la destrucción de todo lo que había conocido. Pero nadie había logrado llegar al final. Después de leer la historia, no pude dejar de pensar en el círculo de sangre. Quería saber más. Necesitaba saber si la leyenda era cierta. Así que, durante las siguientes semanas, comencé a investigar. Busqué cada referencia, cada historia, cada pista que pudiera encontrar. Lo que más me intrigaba era un conjunto de coordenadas en un foro antiguo que hablaba sobre la ubicación exacta del objeto. No pude resistir la tentación. Aquello se estaba apoderando de mí. Al principio, intenté ignorarlo. Pero a medida que pasaban los días, sentí que algo más me llamaba. Era como si el propio destino hubiera decidido que debía encontrar ese objeto. Me armé de valor y un par de días después me dirigí al lugar que las coordenadas me indicaban, un edificio abandonado en las afueras de la ciudad. El lugar estaba cubierto de escombros, con ventanas rotas y paredes de concreto que parecían haber sido arrasadas por el tiempo. Al principio no vi nada extraño, pero algo en el aire me decía que no estaba solo. Podía sentir que alguien o algo me observaba. A medida que exploraba el edificio, me di cuenta de que cada paso que daba me acercaba más a lo que había venido a buscar. Al final de un oscuro pasillo, encontré una puerta de hierro oxidado. Al abrirla, me encontré con un pequeño altar, en el centro del cual descansaba un objeto, un círculo metálico cubierto de símbolos extraños, con manchas de lo que parecía ser sangre seca. No pude evitar acercarme. Entonces, lo toqué. Lo que sucedió a continuación fue indescriptible. El mundo a mi alrededor comenzó a desmoronarse. El edificio dejó de ser un lugar sólido, las paredes parecían derretirse, las luces parpadeaban y una sensación de frío absoluto me envolvía. En mi mente comenzaron a resonar voces. Voces antiguas, susurros que hablaban en lenguas que no comprendía. Pude ver figuras difusas, como sombras flotando a mi alrededor, pero no podía tocarlas ni huir. Estaba atrapado en una pesadilla viviente. De repente, todo se detuvo. El silencio invadió mi mente. Y frente a mí apareció una figura, alta y vestida con una túnica negra que parecía absorber la luz misma. Su rostro estaba oculto por una capucha, pero sus ojos brillaban con una intensidad aterradora. Sin decir palabra, extendió su mano hacia el círculo, y cuando lo tocó, una explosión de energía me lanzó contra la pared. «Has tocado lo prohibido», dijo la figura con una voz que me heló la sangre. «Ahora debes seguir el camino. No hay vuelta atrás». Y entonces, la oscuridad se tragó todo.
Me vi envuelto en una visión vertiginosa de lugares y tiempos que no pertenecían a este mundo. Estaba en un túnel interminable, con puertas que se abrían a oscuridades insondables. Cada puerta conducía a una nueva dimensión, un nuevo poseedor. Los poseedores no eran solo seres humanos, eran entidades que existían para proteger los objetos que habían poseído. Y cada uno de ellos me esperaba. El primero que encontré fue el Holder of the First. Una criatura hecha completamente de huesos y piel arrugada, con ojos vacíos que no reflejaban nada. Al mirarme, una presión abrumadora se apoderó de mí. Sentí como si estuviera siendo arrancado de mi propia existencia, mi cuerpo y alma desgarrados por su sola presencia. Me dijo algo, aunque no entendí las palabras, pero lo que sí comprendí fue que no podía escapar. Tenía que seguir avanzando, seguir jugando su juego. Pasaron días, semanas, o tal vez años. No podía medir el tiempo en ese lugar. Cada poseedor era peor que el anterior, y cada vez que fallaba, algo de mí desaparecía. Al principio, mi cuerpo se debilitó, mi mente comenzó a desmoronarse, y mis recuerdos se desdibujaron. Pero lo peor era la sensación de ser observado constantemente, de ser perseguido por algo que no entendía. Algo que me quería como parte de su colección. Finalmente, llegué al último poseedor. El Holder of the Last. Este no era como los demás. Era la sombra de todo lo que había enfrentado, una amalgama de miedo, dolor y desesperación. Me miró sin hablar, pero pude sentir su poder recorrer cada célula de mi cuerpo. Estaba derrotado, sin esperanza, sin recuerdos, sin alma. Ya eres uno de nosotros, susurró la voz del poseedor. Cuando desperté, estaba de nuevo en el edificio, frente al altar, el círculo de sangre aún en mis manos. Pero algo en mí había cambiado. El objeto había marcado mi destino, y ahora, cada sombra, cada susurro, cada figura en la esquina de mi visión, me recordaba que había cruzado una línea sin retorno. Al principio, pensé que había sobrevivido. Pero no podía salir. El mundo ya no era el mismo. Las voces en mi cabeza nunca se callaban. Los poseedores me habían marcado. Ahora, soy uno de ellos. Y me doy cuenta de algo aterrador, el juego nunca terminó. Hay otros círculos, otros poseedores, y hay más como yo, atrapados en este ciclo sin fin. Si alguna vez encuentras el círculo de sangre, recuerda, no lo toques. Porque, una vez que lo hagas, tu alma dejará de ser tuya.